Hola, ¿qué tal amigos de Proyecto Grado Cero? Estamos aquí desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en esta semana de la cultura laica y vamos a tener una breve charla con Valentina Pacé en torno a un cuadernillo que ella realizó en esta colección de cuadernos Jorge Carpizo para entender y pensar la laicidad. El título es Laicidad y Sociedad Civil. Bueno, antes que nada, un agradecimiento por estos minutos que nos otorga. Gracias, De verdad es un muchas placer gracias. para Proyecto Grado Cero. Y pues bueno, Valentina Pacé es doctora en Historia del Pensamiento Político y de las instituciones políticas. Desde el año 2006 es investigadora en Filosofía Política del Departamento de Ciencia Política en la Universidad de Turín. Es catedrática en esta universidad. Y pues bueno, para empezar a abordar el cuadernillo de laicidad y sociedad civil, creo que es importante el tener presente que hoy en día la mayoría de los estados considerados como laicos o los digamos los estados considerados democráticos tienen el elemento laico en su esencia, ¿no? No podemos hablar de un estado democrático que no tenga este elemento laico y entonces no podría ser considerado como tal. Es lo que nos explica aquí en este cuadernillo, ¿no? No sé cómo surge esta idea de pensar y empezar a abordar la laicidad desde la sociedad civil. Gracias. Me disculpo por mi español que no es perfecto. Yo creo que la laicidad del Estado sea una característica fundamental. Otro problema se refiere a la distinción entre instituciones públicas y iglesias. Otro problema es el problema de la cultura laica entre las personas y la sociedad civil. Es el problema de la laicidad no como una visión del mundo, sino como una forma mentis, una actitud crítica y autocrítica, antidogmática. El problema es que un Estado puede ser laico, pero la sociedad puede no ser laica, Sí. porque esta cultura antidogmática puede no ser compartida por todos. Hay el problema de educar a la laicidad. Sí, esto surge también aquí en torno al cuadernillo, esta idea de que el Estado puede ser laico y la sociedad no, ¿no? Entonces es la importancia de entrar a considerar todos estos elementos. Usted nos menciona un ejemplo que es muy significativo, ¿no? Lo que sucedió en la final de la década del siglo pasado, para terminar el siglo pasado, el caso de unas estudiantes francesas que se les prohíbe utilizar un velo islámico, ¿no? Se les prohíbe utilizarlo por estar haciendo actos de proselitismo, incluso hacer propaganda, ¿no? Religiosa. Y se cuestionaba mucho esto, ¿no? Estas personas, ¿qué es lo que hacían? Era su libertad de expresión, el poder utilizar este velo, el hijab, o era una manera en la que ellas mostraban sus ideales políticos y religiosos, ¿no? Entonces surge un gran debate en Francia, incluso se llega a legislar en torno a este caso y a raíz de esto surgen otros casos que van a la par y que rompen con lo establecido, ¿no? Con esta guerra de símbolos en la cual usted nos habla muy bien. Sí, en Francia adoptaron dos leyes. La primera, muy conocida, es la ley del 2004, que prohíbe el uso del velo, el hijab, que es un velo solo que un pañuelo que cubre el cabello. Donde en las escuelas primarias y secundarias públicas. El argumento es la escuela es laica, debe ser un espacio donde las personas no van con símbolos religiosos. Y una otra ley en 2011 que prohíbe el uso de otros tipos de velos, velos integrales como el niqab o el burka. También en la calle, en las plazas. Yo creo que esos son ejemplos de un tentativo de educar a la laicidad que
tiene muchos problemas, porque si reflexionamos sobre la primera ley, tenemos que preguntarnos por qué prohibir el velo. Se dice que es un símbolo religioso, pero los símbolos no tienen nunca un significado fijo, unívoco, objetivo, son signos. Cada persona puede atribuir un personal significado al velo. Y hay investigaciones antropológicas o sociológicas que dicen que portar el velo en Francia, donde los islámicos son minorías, es muy diferente de portar el velo en Turquía o portar el velo en países islámicos. No tiene los mismos significados. Y esto se ha visto en la controversia francesa, donde la prohibición del velo ha generado una forma de rebelión. Niñas que han decidido, yo porto el velo porque es prohibido. Esto es un nivel del discurso. Hay otro problema. Puede ser que el velo represente muchas cosas, pero un Estado laico tiene que investigar sobre las motivaciones de los que portan el velo. Yo creo que no, porque en un Estado laico vale el principio fundamental en el derecho penal que se puede prohibir solo lo que causa un daño a otros, el principio muy conocido de John Stuart Mill. El Estado laico no puede, o el Estado liberal no puede castigar por lo que yo pienso o por mi identidad, mi modo, mi manera de ser. Solo por mi conducta sí es peligrosa por otros. Así yo creo que no es correcto vietar el velo. Y hay también razones de oportunidad. El problema de la eficacia. ¿Es esto una manera para educar a la laicidad? Yo creo que no, que no es esta. Sí, aquí se rompe esta idea que siempre habíamos tenido, ¿no? De que el velo islámico es un elemento de subordinación de la mujer, ¿no? La mujer se subordina hacia este orden y el velo es el elemento clave, ¿no? Sin embargo, en este caso en concreto, las jóvenes francesas dicen, nos oponemos a este elemento de subordinación y lo utilizamos porque es nuestra propia voluntad utilizar este velo. ¿Por qué? Porque está prohibido. Nosotros estamos en contra de que nos delimiten nuestra libertad, ¿no? Y entonces aluciendo a algunas frases como el hombre está condenado a ser libre, de Jean-Paul Sartre, entonces nosotros tenemos referencia de se les está condenando a ser libres partiendo de una idea, de una libertad que no es la misma a la que ellas tienen, ¿no? Porque se les dice, se les prohíbe utilizar el velo porque esto las subordina, ¿no? Ante alguien más, ante el orden, ante el hombre. Pero ellas dicen, nuestra libertad nos dice que lo vamos a utilizar porque usted me lo prohíbe. Entonces aquí se rompe esta idea que habíamos tenido a lo largo de todos estos años de este lado, ¿no? En Occidente. Sí, yo creo que hay varias situaciones. El hijab es diferente del niqab, el velo completo, que quizás es inquietante por nosotros porque no entendemos qué significa, pero quizás puede significar subordinación de la mujer. Pero el problema es eso, cómo se sale de esa subordinación, imponiendo a través de la ley la libertad, entre comillas, se puede constreñir a ser libres. Yo creo que esto, el caso también de esta segunda ley del 2011, es un caso claro, típico de paternalismo jurídico. Y también tengo que citar John Stuart Mill, que dice que no, o Kant, que el Estado no debe ser paternalista, las personas deben ser libres de
elegir cómo vivir y de hacer errores, ¿no? Pero no hay la posibilidad de salir de estos problemas en esta manera. Después los problemas, hay problemas, pero hay diferentes maneras de afrontarlo. Yo creo que aquí sería importante que la sociedad y la escuela sería un espacio de confrontación entre diferentes posiciones, una ocasión por las mujeres que han crecido en una familia religiosa de conocer otras posiciones y confrontarse y hacer su elegir libremente. No sé Sí. si. Sí, y bueno, usted también toca un punto muy importante desde mi punto de vista, fue con la llegada a la presidencia de François Hollande, eh, llegan nuevas tendencias, ¿no? Se intenta llegar a legislar de una manera diferente e incluso partir de políticas públicas, ¿no? Que creo que es algo muy importante y que no se ha logrado entender en algunos casos. En este sentido, el ministro de Educación en Francia se propone empezar a enseñar la laicidad, ¿no? Empezar a impregnar a los jóvenes de esta cultura y empezarlo desde el nivel básico, ¿no? Igual nivel primaria, secundaria, el liceo. Y creo que esto es muy importante para que empiece todo desde abajo, con la educación, una cultura en torno a esto, y después todo el ordenamiento jurídico pueda ser bien aplicado y pueda ser bien comprendido por la sociedad, ¿no? De ahí el título, ¿no? La sociedad civil tiene que entender todo esto. Entonces creo que es muy importante esta labor que actualmente no sé cómo vaya este proceso, pero creo que es muy importante la idea que se tuvo para empezar a enseñar la cultura laica en los niveles primarios de la educación. Sí, yo creo que la escuela puede jugar un rol importantísimo. Tengo algunas dudas sobre la manera de concebir el enseñamiento de la moral laica por el ministro Peillon, porque tal vez parece que él piensa a una moral universal, objetiva, que enseña lo que es bien, lo que es mal, los valores y disvalores. Y yo no creo que esto es el cómpito de la escuela, que debe enseñar el pensamiento crítico, el confronto entre diferentes valores. No creo que las instituciones públicas tengan que enseñar una ética. Tengan que hacer conocidas las muchas éticas, los muchos pensamientos éticos. No hay, porque el riesgo es nuevamente el riesgo del paternalismo, de enseñar una ética de Estado laica, republicana, pero siempre una ética a la cual los estudiantes tienen que conformarse. Yo creo que la educación a la laicidad es la educación al pensamiento crítico. Sí, incluso también podríamos llegar a decir que para que la laicidad pueda desarrollarse como queremos que se desarrolle en una sociedad, es importante que las instituciones del Estado sean laicas, que la escuela, que también podríamos denominarla una institución por parte del Estado, sea laica, pero también hablamos de las instituciones particulares, ¿no? Podríamos hablar de medios de comunicación, tal vez, que estos se enfoquen igual en esta tendencia laica para no influir en el pensamiento o en la conciencia de los ciudadanos, ¿no? Y así, en esta armonía de todos los ejes rectores de una sociedad que sean laicos, podríamos considerar que la sociedad también podría llegar a ser laica, ¿no? No sé qué opina al respecto. No, cierto, hay que distinguir estos dos niveles. El Estado, las instituciones públicas tienen que ser laicas, pero ¿qué significa ser laicas? Significa que no pueden imponer los valores laicos. Es un paradoxo, pero lo dice muy bien Luigi Ferraioli. El Estado laico no pretende ciudadanos íntimamente laicos. En realidad sería mejor
haber ciudadanos que creen en los valores de la laicidad, pero no puede el Estado imponer esto a través de la coercición. Hay un diferente ruolo de las asociaciones, de la sociedad civil, y aquí es importante la pluralidad, el confronto. Yo creo que es importante que las personas que hacen experiencia en las pequeñas asociaciones, en sus propias familias, etcétera, puedan haber también un espacio de confrontación entre otros. El problema son los guetos, donde un grupo se cierra y no conoce nada de lo que piensan otros. Sí, pues bueno, por cuestiones de tiempo y que ya tiene ahorita que realizar su ponencia, pues le dejamos hasta aquí. De verdad es un placer para nosotros como Proyecto Grado Cero, estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNAM, que nos haya brindado estos minutos. Sin duda es muy redituable para nosotros el poder llegar a hablar directamente con el autor de las ideas, ¿no?, propuestas en los cuadernillos de esta colección de cuadernos Jorge Carpizo para entender y pensar la laicidad. De verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Creo que es importante el tener presente que hoy en día la mayoría de los estados considerados como laicos o los estados considerados democráticos tienen el elemento laico en su esencia, ¿no? No podemos hablar de un estado democrático que no tenga este elemento laico y entonces no podría ser considerado como tal. Es lo que nos explica aquí en este cuadernillo, ¿no? No sé cómo surge esta idea de pensar y empezar a abordar la laicidad. Hola, ¿qué tal amigos de Proyecto Grado Cero? Estamos aquí desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en esta semana de la cultura laica y vamos a tener una breve charla con Valentina Pacé en torno a un cuadernillo que ella realizó en esta colección de cuadernos Jorge Carpizo para entender y pensar la laicidad. El título es Laicidad y Sociedad Civil. Bueno... Antes que nada, un agradecimiento por estos minutos que nos otorga. De verdad es un placer para Proyecto Grado Cero. Y pues bueno, Valentina Pacé es doctora en Historia del Pensamiento Político y de las instituciones políticas. Desde el año 2006 es investigadora en Filosofía Política del Departamento de Ciencia Política en la Universidad de Turín. Es catedrática en esta universidad. Y pues bueno, para empezar a abordar el cuadernillo de laicidad y sociedad civil,